grabar. Vamos a grabar los resultados del trabajo grupal de la sesión sincrónica de hoy, 25 de noviembre. Y luego yo voy a agregar una grabación de la pequeña introducción que hice de esta sesión sincrónica antes del trabajo grupal. Adelante. Perfecto. Entonces, el asunto del cual partimos y la punta del iceberg, por decirlo de esta forma, es que el empleo femenino ha retrocedido 3 décadas en contexto COVID. Esto un poco a partir de estudios del Estado de la Nación. Si bien ha habido un aumento de la participación femenina en las últimas décadas, no ha logrado equiparar, digamos, la participación masculina, y entonces a la hora de que si bien el empleo ha disminuido para ambas partes, hay una mayor afectación para las mujeres sacándolo proporcionalmente, ¿no? Digamos, no hay que profundizar mucho en esa línea. El punto es que notamos que este tema del empleo femenino y su retroceso es el punto del iceberg, el asunto que nos conduce a un tema en concreto de los servicios sociales, y son las redes de cuidado, ¿no? El tema de cuidado, ahí es donde lo conectamos con el tema social, porque, digamos, esta brecha laboral se ensancha. Entonces un poco la discusión que se ha dado es que, bueno, para poder contrarrestar, y una solución podría ser aumentar la cobertura o aumentar en general las redes de cuidado, para que de esta forma, pues como funcionan, las mujeres puedan ir a buscar empleo y demás. Entonces ahí es donde lo vinculamos con un servicio social en concreto. Esto un poco a partir del problema y el vínculo con el servicio social. Y pasamos a la parte de acción, no acción estatal. O sea, un poco la discusión que tuvimos es que no se trata de una no acción estatal, porque han habido recursos e instancias sobre el tema de cuidado en general, pero que se trata de una acción limitada. Es un poco la lectura que hacemos, porque si bien no existe la universalidad necesaria ni la cobertura necesaria, y es donde encontramos el problema. Un poco se hablaba que, digamos, el ideal y la población meta es de 692,000 niños y niñas, pero actualmente solo se cubren 53,000. Entonces ahí vemos una deficiencia importante en términos de la población de cobertura. Y se hablaba que para poder lograr esta universalización, entonces habría que invertir por lo menos un 0,2% del PIB. Ese es un dato que nos parece importante luego para explicar esta acción limitada del Estado, porque básicamente esto nos lleva a conectarlo con un tema de falta de voluntad política, pero digamos, no nos quedamos ahí, sino que aquí ya lo conectamos con la explicación. Si partimos de que se trata de un tema de financiamiento en términos como de la arquitectura y los recursos, bueno, nos encontramos en un contexto de déficit, de recorte y austeridad, ¿no? Entonces, claro, esto hace que probablemente el tema no sea prioritario en la agenda, y esta falta de agendar el tema también se conecta con la falta de una voluntad política, ¿no? En este contexto, digamos, redirigir o aumentar el porcentaje del PIB en este momento probablemente va a ser complicado cuando hay otros temas prioritarios, ¿no? No sé si Porras quiere como agregar algo más. Bueno, buenos días. En realidad ha sido bastante completa, digamos, la explicación, pero hacer énfasis en que lo que más nos costó, digamos, como grupo fue identificar esa parte de acción o no acción estatal, en el sentido de que por un lado están los recursos y por un lado también están identificado el problema, pero además existe esa limitante, digamos, porque no existe voluntad política para ejecutar acciones desde el Estado. Entonces, en cuanto a esto, fue como la parte, digamos, más curiosa a la hora, digamos, como grupo, de ponernos de acuerdo. Pero sí, en sí, digamos, este sería como el caso que decidimos. Excelente, excelente. Tiene muchísimo material. Déjeme hacer un par de reacciones. Primero, sobre la formulación del problema. En realidad, lo que retrocedió 3 décadas es la tasa de ocupación, o sea, la proporción de mujeres ocupadas sobre el total de mujeres. La PEA retrocedió 10 años, igual es mucho, ¿verdad? Pero simplemente para precisar que los indicadores son distintos, ¿verdad? Lo segundo es que es interesante el ejercicio en términos de que uno puede definir un problema y luego las cadenas causales e irlo ajustando hasta que realmente cuaja, ¿no? Esto es un poco como se hace un TFG, ¿verdad? Como se hace como el resumen de un TFG, que uno dice, bueno, esto es lo que quiero explicar, esto es cómo voy a explicarlo y esta es la manera en que voy a construir empíricamente el problema, ¿no? O sea, el qué, el por qué y el cómo voy a manejarlo. Pero eso se hace en iteración, ¿no? No se hace lineal, no es que resuelvo primero una cosa y luego paso a la otra, sino que cuando paso a la otra me devuelvo a la primera
Y en este caso, lo que puede hacerse para afinar la construcción del problema es que la contracción del empleo femenino no solo es mayor que la masculina, en términos proporcionales, como señalaba Diana, sino que las causas son distintas. O sea, en el caso del empleo masculino, toda la caída se debe a contracción de la demanda de fuerza laboral. En el caso femenino, una buena parte de esa contracción no se debe a que los empleos no estén, sino a que las mujeres tienen que lidiar con decisiones en términos de cuidados y trabajo remunerado, ¿verdad? Entonces, eso hace una diferencia cualitativa, no es solamente un tema de la cantidad, sino de las razones que llevan a ese aumento a esa pérdida del empleo femenino. Y si es así, enseguida me remite a el siguiente eslabón causal, pasa a ser qué está pasando con los servicios sociales, ¿verdad? De cuidados públicos, ¿no? Y entonces ahí, tal vez, en la acción limitada, lo que tendríamos que afinar es separar cuáles eran problemas de cobertura previos a la pandemia a cuáles son los problemas de cobertura que se generan ahora, ¿no? Porque si el problema de financiamiento fuera asociado a la pandemia, entonces eso tendría que expresarse en que había una cobertura muy buena y cuando vino la pandemia se contrajeron los recursos, cayó la cobertura. Pero eso no es así. Los problemas de cobertura son endémicos desde el día 1 que empezó la red de cuidado, ¿verdad? Entonces, ahí tengo la posibilidad de separar acción no acción estatal. Creo que lo interesante, en términos de las categorías de análisis que hemos venido usando, es que el problema de acción estatal no es de suficiencia. O sea, la gente que tiene acceso a la red de cuidado tiene acceso en un horario compatible con la jornada laboral. Por ese lado, la suficiencia no tiene problema. El tema es de cobertura, ¿no? Y ahí, tal vez, una cosa que distinguiría es que señalaría para engordar la problemática es que muchas de las mujeres que están saliendo del mercado laboral no son elegibles para la red de cuidado. O sea que la red de cuidado, hay dos problemas, un problema de cobertura de la gente elegible y un problema de elegibilidad de la arquitectura, ¿me explico? Un problema del resultado y un problema de la arquitectura. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres que están saliendo y que han salido del mercado laboral no son la población meta normal, vulnerable, bajo la línea de pobreza que la red de cuidado definió como población meta. Entonces hay el doble problema de cobertura como resultado y de elegibilidad. Y entonces ya luego me muevo a la explicación y lo interesante de esto es que, bueno, tal vez hay unos factores explicativos de economía política que tienen que ver con el encuadre del problema de los cuidados. Esta es la primera crisis económica que es fundamentalmente una crisis del empleo femenino. Y como lo dice, por ejemplo, Claudia Golding, investigadora de la Universidad de Harvard, es la primera vez que hay una crisis económica que está inherentemente relacionada a toda la infraestructura social de cuidados, porque es la primera vez que una crisis de esta magnitud se expresa mucho más fuertemente afectando a mercados feminizados, mercados laborales feminizados. Entonces, los tomadores de decisiones están lidiando con la solución como, bueno, queremos reabrir la economía, eso es lo prioritario, pero no están viendo que eso en gran medida depende de esta resolución. ¿Por qué? Porque el mercado laboral está muy feminizado. En su lugar están posiblemente pensando que lo mejor es que los hombres vuelvan a trabajar primero, pero eso no va a pasar por las características de los mercados laborales. Entonces, ahí, entre los factores que hemos identificado, el tema de las ideas y de cómo se encuadra el problema podría ayudar a entender esta suerte de cortoplacismo y de falta de luces largas que se viene teniendo desde antes sobre el tema de la red de cuidado, pero que ahora se ha agudizado. En cualquier caso, me parece que sería fascinante y da para TFG y da para muchas cosas. Está, por supuesto, para entradas al blog y tal. No sé si esto les resuena en algo y si hay alguien más del resto del grupo que quiera reaccionar o participar sobre este tema. De mi parte, todo claro. Gracias por la realimentación y por ajustarlo. Sí, lo importante es que ahora cuando yo cierro lo quiero volver a plantear, es que los temas fiscales no los podemos considerar como temas fiscales, sino que los temas fiscales siempre son economía política de lo fiscal, ¿verdad? Es decir, hay recursos para unas cosas y para otras no la hay, no es que no hay, ¿verdad? Una pensaría que el 0.10% del PIB no es nada, y faltaba mucho antes de esta crisis, ¿no? Y
en fin, o sea, hay un tema allí interesante y de hecho varias personas observadoras de este tema señalan la diferencia muy marcada entre la PA femenina chilena y la costarricense al día de hoy, digamos, prepandemia. En el 90 era muy parecida y 20 años después es mucho más, es mayor en Chile y se vincula en Chile, al Chile Crece Contigo, y en Costa Rica a lo chiquitito de la red de cuido. Entonces, en realidad, en este tema, que es la red de cuido, ¿verdad? Hay muchas maneras de vincularlo y de construir un problema de investigación o de reflexión asociado a la pandemia. Hay más de uno, de hecho podríamos hacer 6 o más. ¿Mm? Así que bueno, muchas gracias por traerlo. Bueno, nos despedimos de quien se tenía que ir y luego vamos a ver los de educación pública, el grupo 1, grupo 6, vamos al grupo 6 primero, que siempre empezamos por los números chiquitos. Vamos al grupo 6. ¿Grupo 6? Ok, sí, somos nosotros, perdón. Cristian. Ok, sí, gracias. Bueno, el problema que nosotros abordamos fue la deficiencia de la educación pública ante las clases virtuales. La educación pública, únicamente primaria y secundaria, ¿verdad? Nos enfocamos en esos dos sectores. En cuanto a las acciones que ha emprendido el Estado, bueno, ha sido la donación de tablets a personas provenientes de regiones socioeconómicas vulnerables del país. También como una estrategia principal se firmó un convenio, una alianza público-privada entre el Ministerio de Educación Pública, el Grupo Repretel y el Grupo Garnier para brindar clases por televisión, por Canal 4, y la estrategia se le dio este nombre, Aprendo en Casa TV. También se ajustaron los periodos y las evaluaciones del ciclo lectivo. Y además se le dio continuidad al servicio de los comedores estudiantiles y se siguieron, o digamos, se siguieron entregando víveres. En cuanto a las omisiones, bueno, el Estado no ha sido capaz de dar una formación tecnológica suficiente a las personas docentes. Eso lo apuntaba el Estado de la Nación como uno de los grandes problemas. Además de que existe una brecha tecnológica arrastrada, ¿verdad?, que precedió a la pandemia. Por ejemplo, citamos este dato duro de que un 34% de los estudiantes no tienen conexión a Internet en sus hogares. Y también que el Estado no ha podido ser capaz de promover metodologías innovadoras para este tipo de clases. En cuanto a las explicaciones, bueno, es que este problema es estructural, ¿verdad? Porque como ya apuntaba, las brechas tecnológicas y las desigualdades socioeconómicas antecedieron a esta pandemia y funcionaron como el caldo de cultivo perfecto para generar este problema. Además de que el problema es multifactorial, involucra a muchos actores, como a los propios estudiantes, a las familias. Aquí podemos vincularlo con el asunto de cómo se distribuyen los tiempos de cuidado dentro de los hogares. Involucra obviamente el MEP, por ejemplo, en las figuras del al Estado, perdón, en las figuras del Ministerio de Educación Pública, Fonatel, que se le ha criticado también por no invertir sus recursos para disminuir esta brecha tecnológica. El ICI también involucra al actor del mercado, ¿verdad?, en cuanto a los costos, a las operadoras privadas, etc. Y una pregunta que nos hicimos es que ¿por qué no se utilizó el canal estatal para brindar esas clases por televisión y en su lugar se firmó un convenio público-privado? Bueno, y también citamos estas noticias acá de que la pandemia puede generar 3 años de rezago en estudiantes de enseñanza pública. Entonces también nos preguntamos si esto puede ser una causal de otra generación perdida. Ok, ¿hay Y alguien más listo, del no grupo sé que si alguien quiera más quiere agregar apuntar algo. algo? ¿Alguien más que quiera comentar? Aunque no esté en el grupo. Vean, este ejemplo me parece buenísimo porque, bueno, es un tema muy, muy grave y muy grande y que nos va a tener, pues, pensando cómo resolverlo en los próximos años. Y también es un buen ejemplo de la dificultad de separar variables que controlo de variables que no controlo, ¿verdad? Tal vez sugeriría redefinir el problema no como de deficiencia ante la virtualidad, que es muy grande,
sino tratar de achicarlo un poco, por ejemplo, no sé, a los tiempos en los que ha llevado ir resolviendo los problemas. Es decir, es posible como buscar una expresión del problema que lo haga un poco más pequeño, ¿no? Y el problema social aquí es este, ¿no? El de la pandemia dejará 3 años de rezago. En realidad se podría resumir el problema social como la pandemia dejará 3 años de rezago, para luego reconstruir las acciones. Pero digamos, como ustedes mismos señalan, la dificultad de esta área es que está en muy estrecha interacción con otro montón de factores a nivel de las familias, a nivel de la organización a nivel de la desigualdad socioeconómica, territorial. Entonces, en general, los estudios sobre asuntos educativos plantean ese problema de cómo separar el ámbito de acción estatal de lo que serían variables estructurales con respecto, que hay que tener presentes, pero que no son variables, sino que son constantes para lo que se está estudiando. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, se puede comparar esa deficiencia entre familias que tienen problemas de conectividad y familias que no, para poder aislar lo que es el papel en sí de la política pública. Y bueno, y se puede redefinir para abordar algunos temas de economía política, como el que plantean respecto al uso de los canales públicos. Parecía obvio que había que usarlo y de repente el Estado termina contratando una empresa privada. Parece bastante extraño que eso sea así. Una posibilidad a partir de tener como este primer peloteo de ideas es redefinir el problema como el papel, como o sea, como las tensiones público-privadas en el manejo del problema social. Entonces ya se corren más, el problema dejan de definirlo como un problema social y pasan a definirlo como un problema de la propia política, y eso les permite aprender con H más el fenómeno. No sé si me explico. Lo hace un poco más acotado empíricamente a lo que tiene que ver con los propios servicios. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Me explico? Profesora, Sí. ahora que usted está hablando como de eso de asentar y de en qué lugar del mapa ponemos los problemas y cómo lo ponemos, hablar de una generación perdida o utilizar ese término, ¿verdad? Porque, y lo usamos mucho y es algo como que se ve en el problema y se aborda por así, pero bueno, es que la generación no está perdida, es decir, la generación no se va a ir a ningún lado, la generación se va a quedar ahí. No es como que se va a perder y se va, ¿verdad? Es decir, ¿a dónde se va esa generación? A ver, no sé si me estoy haciendo Sí, 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 bolas, bueno, pero en realidad es la generación perdida, no se va a ir a ningún ¿verdad? lado a Sí. menos de que el Estado decida ignorarla. Entonces, hablar de una generación perdida sería hablar de omisión estatal por antonomasia o exclusión social por antonomasia. ¿Qué Sí. otras cosas, verdad? Problematizando un poco, bueno, la generación va a estar ahí en los próximos años, entonces, ¿qué va a hacer el Estado con esa generación y se empiezan a puntualizar los problemas, que tiene exclusión, que tiene brecha digital, que tiene No sé, si me pienso. Sí, 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 bueno, hay, Es digamos, que, este profe, uso, a ver, adelante, adelante. sí, gracias. Es que nosotros pues, utilizamos ese término concretamente porque tal vez hicimos una analogía con la generación perdida de la crisis económica de los 80, ¿verdad? Y que incluso repercute en la actualidad, porque el desempleo actual es estructural de estas poblaciones que quedaron excluidas del sistema educativo, tienen poca formación, entonces se les dificulta encontrar empleo. Entonces, por ejemplo, estábamos leyendo una noticia que decía que muchos estudiantes abandonaron, o sea, en comparación con periodos anteriores, con ciclos lectivos anteriores, muchos estudiantes abandonaron las aulas. Entonces no sabemos si ellos van a regresar o no. Y si no regresan, bueno, todas las consecuencias que tiene esto para su futuro. Claro, yo se No, lo no sé si planteo es muy así, exagerado digamos, utilizarlo. si por ejemplo los hijos e hijas de todas las personas que están en el Congreso estuvieran en la educación pública hubiera enfrentado durante estos 8 meses las dificultades que enfrentó, tal vez sí, tal vez no. Yo creo que no. O sea, hay un problema muy claro digamos, de a quién le afecta cuando la educación pública se afecta. Entonces, bueno, un problema de investigación es ver en qué medida el Estado hizo cosas. Yo creo que ha hecho muchas cosas y hay que verlas mejor y tal, bueno. Pero, digamos, si en el balance resulta que en la comparación público-privada, no estoy muy segura que en lo privado le esté yendo muy bien. Creo que en lo privado lo que se está haciendo digamos, lo que se está teniendo son muchas horas de conectividad, pero muy poco proceso formativo. Por eso sería otro tema, ¿no? Como tomarlo de control lo privado.
y cuánto incide que uno pague para que finalmente no se produzca deserción y se pase de grado independientemente de los contenidos. Como que ahí hay tela que cortar para que no pensemos que este es un problema público solamente, ¿verdad? Pero en lo público, lo que podríamos pensar es que hay unas urgencias para resolver problemas que se generan cuando quienes están tomando decisiones y asignando recursos están implicados en esa solución. Igual con red de cuidado. Si la red de cuidado no fuera una red para madres de niños y niñas de escasos recursos, la red de cuidado no tendría muchos de los problemas de cobertura que tiene, pienso yo, en base a la investigación comparada que nos muestra que ahí hay un tema de recursos de poder permanentemente, ¿no? Y de hecho, hay en materia de red de cuidado, una de las razones que podría explicar la demora en en la cobertura tiene que ver con no bajarle los dedos a la oferta privada, que es bastante mala, muy heterogénea, pero hay mucha muy mala y muy cara. Entonces, un niño o una niña en una red de cuidado cuesta 130.000 colones, y en cualquier centro de cuidado infantil, cuando mi hija, que ahora tiene 11 años, tenía la edad que tiene la mía chiquita ahora, tenía 3, una guardería valía 160.000 al mes. Una guardería, no un centro de desarrollo educativo. 160.000 al mes, ¿cuánto podrá costar ahora? No sé, 250.000. ¿Me explico? Esos son temas que pueden tener que ver, claro, va a haber mucha mediación entre que yo digo hay problemas de cobertura y que yo logro hacer esta conexión con la oferta privada. Hay un montón de mediaciones entre medio que tengo que identificar, ¿no? No es mecánico, no es, si no queda una cosa, ¿verdad? ¿Para qué hacer investigación? Si ya, ¿verdad? Ya lo sé, ex ante. Pero son temas que hay que desbrozar. Y bueno, aquí en el tema de la educación pública, el tema de quiénes son las personas afectadas, cuáles son sus perfiles, etcétera, me parece de enorme relevancia. No sé si tal vez también el grupo 1, que trabajó el tema educativo, tiene algo que aportar respecto a esto. Vean lo que trabajó el grupo 1, porque creo que tiene relación. ¿Lo quieren comentar? Tenemos que acelerar un poquito porque ya estamos 11:20 y nos faltan varios grupos, pero me gustaría que no dejemos ninguno afuera. Sí, profe. Bueno, nosotros básicamente lo hicimos también, o sea, está relacionado, pero lo hicimos diferente, ¿verdad? El problema fue pues el acceso a la educación pública en sí, que se ha visto pues limitado, ¿verdad? Por esto de la pandemia. Dentro de las acciones o no acciones estatales pusimos como lo de, bueno, que se dio la política de aprendo en casa, y además se le dio capacitación docente para la cuestión de herramientas tecnológicas, más no, el ministerio no realizó, digamos, o no ha realizado como estudios a fondo sobre la brecha digital, y ahí es donde ya caemos en la explicación que pues el Estado, digamos, por omisión, consideró como punta del iceberg lograr garantizar la educación de manera virtual, más no tomó en cuenta, ¿verdad?, todo lo que estaba de fondo, que tenía que ver con brecha digital, tenía que ver también con acceso, tenía que ver también con ingresos familiares y un montón de cosas más. Además, no tomó en cuenta la deserción. O sea, el ministerio, digamos, a lo interno no ha considerado, o más bien no tiene registro de cuáles son esos niños y niñas en específico que no tienen acceso ahorita a la educación, más que nada en zonas rurales. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más agregando sobre este punto? O sea, a mí lo que me llama la atención es que en realidad la explicación de alguna manera me repite la acción estatal. O sea, ustedes en la no acción estatal dicen que ustedes dicen que se vio limitado el acceso. Entonces ahí, digamos, la variable dependiente me tiene que decir algo así como, bueno, en marzo, antes del 16 de marzo, había matriculadas tantas personas y al, no sé, 16 de agosto había matriculadas tantas personas. Para mostrar como de manera diacrónica que se limitó, que cayó, que algo cambió, ¿verdad? Eso sería como el reto de la variable dependiente. En términos de la acción estatal, ustedes dicen, se hicieron un montón de cosas que están muy bien, pero lo decisivo, la hipótesis es que lo decisivo fue la brecha digital. Entonces, para mostrar que... Ajá. Perdón que la interrumpa. Entonces, digamos, un dato que se podría tal vez poner, que, bueno, si bien tiene como muchas razones, es esto de
de la deserción estudiantil, que han desertado casi como 10.000 estudiantes, como un ejemplo de esta también limitación y complicación, ¿verdad?, de las clases virtuales. Perdona, ¿me puedes repetir porque te estaba contestando y me distraje? Ok. Sí, es que usted estaba mencionando, profe, que lo ideal es poner también como eso que usted mencionó como datos, ¿verdad? Quiénes están matriculados, quiénes no, etcétera. Entonces, tal vez algo como para ejemplificar esto de la limitación, que si bien también tiene otros condicionantes, se podría tal vez mencionar la cantidad de deserción estudiantil, tal vez Claro, comparada con no para que lo 2019. hicieran ahora en 5 minutos, ¿verdad? Pero que digamos que no es lo mismo construir un problema que me apela a un cambio diacrónico, en un momento uno la situación era A y en un momento dos la situación es B, a un problema que determinó hoy, por ejemplo, el problema de caída de la PA femenina, yo digo, bueno, hoy he perdido 600.000 mujeres, hoy, ¿verdad? Entonces ya, digo, lo puedo construir distinto, me va a apelar a distintas variables explicativas. El mismo tema, distintos problemas construidos con matices. Ahora, digamos, ustedes están señalando la brecha digital, entonces en la explicación tendrían que abordar la explicación de por qué no se aborda la brecha digital y ya no el problema social que se generó. ¿Me explico? Queremos reconstruir relaciones de causalidad o correlaciones, cuanto más me corro, por eso se los puse así, vieron que no, a ustedes no les surge natural poner el problema a la derecha y las explicaciones a la izquierda. Normalmente ustedes empiezan de izquierda a derecha, pero en lógica de investigación, siempre lo que se quiere explicar es lo que termina siendo más dependiente, va del lado de la derecha para luego ir desandando las explicaciones. Sabemos que siempre van a quedar un montón no toda la varianza se va a explicar. Digamos, si esto fuera un ejercicio multivariable, la variable dependiente va a ser resultado digamos, I1, I2, I3 y un montón de factores desconocidos, ¿verdad? Digamos, si fuéramos a seguir esa lógica. Pero bueno, yo puedo decir como acción estatal, enfocarme en la brecha digital, sabiendo que hay otros factores, porque no, esto es multivariable. Es posible que una manera de saber en qué medida la brecha digital fue lo decisivo es comparar escuelas, unas con mucha brecha digital, otras con menos, etcétera, ¿verdad? Pero luego siempre tengo el tema de explicar por qué no se aborda la brecha digital. Ahí puedo hacer muchas cosas en este grupo y en otros. En los otros grupos, como estamos frente a un shock de realmente las respuestas estatales, el Estado no está preparado para abordar shocks que no son como recurrentes. O sea, el Estado tiene una Comisión Nacional de Emergencia y tiene como una preparación para abordar shocks que son más o menos previsibles, pero no tiene una manera de responder a un shock que es que hace 100 años, ¿no? Entonces ahí interesaría como una línea de tiempo en la que podamos entender cuáles de los problemas son propios de la naturaleza del shock, y que cuando se produce el cierre de escuelas, por ejemplo, no sabemos si el cierre de escuelas va a durar, igual nos pasó en la Universidad de Costa Rica, si vamos a durar un mes o 10 meses, ¿no? Entonces hay un tema del gradualismo y de la ineficiencia de las decisiones que tiene que ver con no entender bien de qué se trata el shock, que no ocurriría en otros tipos de shocks, ¿verdad? Eso puede ser también algo importante. Ahí, digamos, la literatura sobre economía política de los shocks no es tanta, pero hay alguna. Y ahí, desde la historia, en fin, se puede traer parte de esa literatura para entender, digamos, cómo operan ciertos factores de poder frente a los shocks. Pero esto no para el grupo este, sino en general. Bueno, no sé si les sirven los comentarios que les estoy haciendo sobre brecha digital, si hay alguien más que quiere comentar. Lo que quiero es que se muevan a materias que no sean técnicas, porque si ustedes me van a explicar brecha digital, yo llamo educadoras y educadores o ingenieros en sistemas, ¿verdad? Es decir, recuerden siempre pensar cuáles son las variables que ustedes desde las ciencias políticas pueden aportar, que van a generar un valor agregado en la explicación. No va a ser toda la explicación, pero va a generar un valor agregado a los temas sustantivos de salud, si estamos frente a vacunas, de educación, si estamos frente a deserción educativa, etc. Porque ahí está lo que ustedes pueden decir que otras disciplinas no pueden decir. ¿Qué les parece si vemos precisamente los de salud? El grupo 2, el 5, y creo que había otro, el 3, con temas vinculados a salud. Veamos el 2. Perfecto. Bueno, nosotros, el asunto social que identificamos responde
perdón, a la posible distribución, perdón, de las vacunas contra el COVID-19 en Costa Rica. Esto debido a que el país cuenta únicamente con 2.5 millones de dosis para 5 millones de habitantes del país, lo que genera, perdón, lo que genera duda en cómo y bajo qué criterios será distribuida la misma, además de que no es seguro la distribución de dicha dosis al país por la alta demanda. Bueno, en términos de acción e inacción estatal, ¿verdad? Bueno, entendemos la acción como la firma del gobierno central con Pfizer y BioNTech para lograr un acuerdo para distribución del año 2021 para 2.5 millones de costarricenses, ¿verdad? De dosis, esto mediante el Fondo Nacional de Emergencias. El gobierno asumió ese compromiso, busca los medios, firma los contratos y desembolsa una parte por medio del Fondo Nacional de Emergencias. A partir del primer trimestre se empieza la distribución. La inacción, que responde más a un componente estructural, sería la situación fiscal del país, ¿verdad? Lo complicado que es ante un escenario mundial. Además, se compite por el acceso a la vacuna. Un panorama incierto de quiénes y cuándo serán vacunados en Costa Rica, bajo qué criterios, es lo que nos podría generar inacción, ¿verdad? En estos términos. Después, en términos de problema, tenemos que Costa Rica posee un compromiso con la universalización de los servicios de la salud y por ende la vacunación universal. Esto gracias al modelo de arquitectura que ha perseguido el país a lo largo de los años, ¿verdad? Dicha situación genera incertidumbre en la distribución de la vacuna, atentando contra el modelo universal que caracteriza a Costa Rica, debido a que podrían ser excluidos grupos vulnerables, generando la exclusión de opciones de mercado externo, debido a la demanda existencia y la incertidumbre. Esto lo vemos si se vacunarán adultos mayores o no, de primeros o de últimos, o si se contarán criterios económicos para la vacunación, por ejemplo, que los grupos con mayores, los últimos 2 quintiles, ¿verdad? Por decirlo así, o los últimos 3 deciles, se incluirán también bajo un modelo de universalización primario, digamos, en la primera etapa, o debido a que tienen los recursos necesarios, podrían acceder por cuenta propia a la vacuna, que son discusiones que se tienen que ir realizando y que tienen que ser realizadas en este momento. Ok, muy bien. Nada más me voy a apurar un poquito, entonces les pido que si hay comentarios, cosas que quieran aportar, yo no les pregunte, si nada más opinen. Vean, va muy bien, pero ustedes tienen repetición del mismo asunto en los 3 niveles de análisis. Básicamente no hay un gran valor agregado en cada uno de los niveles de análisis. Siguen en torno al tema de que tenemos más gente que vacunas, ¿verdad? Entonces, el problema que ustedes están definiendo es un problema distributivo, ¿no? Y entonces, bueno, precisando eso, que puede ser mucho más económica su definición, a medida que fueron aclarándose, ya la podrían resumir, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué el problema distributivo es tal? Bueno, porque se inserta en un sistema universal de salud y lo juntamos y ya está, eso es. Ahora, la firma del gobierno con Pfizer, tal, todo eso hace una caracterización del mismo problema. Luego necesito saber, bueno, digamos, por qué se produce eso, por qué vamos a comprar 2,5 millones y no 5. Bueno, y si es un tema de que no hay dinero y ya, bueno, perfecto. Entonces, ahí pasamos al escenario distributivo. Me parece que es un tipo de asunto muy, muy, muy relevante, al que al igual que al grupo anterior y a otros de los grupos anteriores, lo que nos faltaría a medida que lo vamos pensando más, con más tiempo y más pausa, es agregar economía política de la política, ¿verdad? Para que no sea una conversación de epidemiólogos o de vacunólogos, sino de cientistas políticos que quieren entender cuál es el problema que se genera cuando algo tan relevante va a ser escaso, ¿no? No sé si me explico. Sí, profe, sí. ¿Verdad? Entonces, pero esto que pasa es súper normal, siempre pasa. Y es exactamente el tipo de ejercicio que hacemos para definir TFGs, ¿verdad? Porque entonces ustedes empiezan a hilar, y a la vuelta de, no sé, un par de horas de trabajo, esto se redefine, se abre, se replantea, y lo van esculpiendo, ¿no? Lo van esculpiendo y tienen una entrada, pues, interesante, que tenga valor agregado, que les permita utilizar sus fortalezas disciplinarias, etc. Así que bien, porque todos los asuntos que van planteando son asuntos súper relevantes. El reto es cómo transformarlo en un tema de economía política de los servicios sociales, y no en un tema de vacunas o de educación o per se. ¿Me explico?
Vamos a ver cómo les fue, que este grupo 3 también estaba en salud. Paralización de los servicios de atención médico-preventiva. Muy bien. A ver, ¿quieren comentarlo rapidito? Hola, profe. Sí, bueno, a partir de todo lo que ha dicho, creo que ya hasta cambiaría cómo se puso. Pero bueno, básicamente con esto de la pandemia, se paralizó la atención de servicios, sea en IVAIS, en el primer piso de atención, algunas especialidades, ¿verdad? Y esto llevó a una decisión institucional que puede verse como omisión o puede verse como priorización según por donde se vea. ¿Por qué? Porque la institución, bueno, en este momento, el ente rector del servicio público acá en Costa Rica, ¿qué decide? Decide priorizar todos los recursos logísticos, de infraestructura, institucionales, todo en la atención de la pandemia de lleno. Entonces, vamos a tener centros médicos que incluso en su infraestructura van a estar pensados para atención de COVID. Esto nos lleva a varias cosas. Por ejemplo, no solamente no se han girado protocolos suficientes o no se ha girado como una estrategia de, bueno, ¿cuándo vamos a retomar los otros servicios que también damos y cómo? Que es también un término de cobertura, de calidad, de qué es lo que estamos ofreciendo, sino que también cuando esos se retomen, no se van a retomar de la misma manera en la que antes estaban. Por ejemplo, estaba hablando hace poco con la dentista aquí del centro de salud de mi comunidad y lo que me decía era que si antes se atendían a 4 personas por hora, ahora se van a atender a 2, si acaso. Entonces eso también nos va a llevar a problemas de, bueno, hay un problema de cobertura, pero entonces, ¿quiénes van a ser esas 2 personas? ¿Cuál va a ser el criterio de elegibilidad? ¿Hacia qué nos va a llevar a esto? Entonces, pues no sé, parece que hay un panorama como de redefinición de estos servicios que son... Ahí ya te fuiste a otro problema, digamos, los efectos de la pandemia en la redefinición de los servicios públicos de salud, ¿no? Porque ahí ya en esta conversación ya estás moviéndote a otro posible problema que es muy relevante, solo que claro que es muy difícil, digamos, construir diseños de investigación en torno a pronósticos, ¿no? Porque, digamos, más bien, esto que estás planteando sería una implicación del problema actual, a comentar como posible implicación para no hacerlo el foco porque todavía no lo podemos agarrar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué los hospitales privados no están atendiendo las listas de espera que se están acumulando en la caja? ¿Por qué los hospitales privados pueden cobrar un montón de dinero por pruebas de COVID, pero no pueden aportar 5 minutos de su tiempo a atender las listas de espera en cosas súper importantes como mamografías, como partos, como un montón de cosas que no pueden esperar? ¿Por qué? Pregunto esto porque no es obvio. En España lo están haciendo, en Inglaterra lo están haciendo, en economías de mercado donde el sector privado es un sector privado de lucro. Costa Rica no lo están haciendo. ¿Por qué? Solo planteo esa pregunta como una posible, digamos, para señalar que, bueno, que hay un incremento de la deuda, de las listas de espera y digamos, hay un endeudamiento que la caja está generando con la población en todo lo que no es COVID. Como bien señalan, por cosas que no se están resolviendo, pero además porque cuando se empiecen a resolver, se van a empezar a resolver más lento, por lo tanto, inevitablemente vamos a estar frente a enormes problemas de déficit de servicios. Eso a su vez va a generar muchos más costos para la seguridad social, porque no es lo mismo atender un problema de salud a tiempo que 10 meses después. Entonces hay muchas ramificaciones de esto, no solo de derechos, sino también de costos. Entonces, bueno, una posibilidad para estudiar este tipo de tema tan complejo sería tratar de reducir mucho cuál es el problema y hacerlo comparativamente, hacer un contrapunto entre, bueno, ¿por qué? Sí, en Inglaterra los hospitales privados están a tope, bajo, estoy inventándolo, ¿no? Pero digo, en su momento era así hace unos meses, no sé si sigue siendo en este momento. ¿Por qué teniendo una herramienta similar a la que tiene Costa Rica para que la autoridad pública instruya a los entes privados a operar bajo su gestión, en Costa Rica no se está haciendo uso de ese mecanismo? Eso, digamos, como existe, no existe para que se haga de gratis, se hace con un reintegro de los costos en los que incurren los privados. Pero mi sensación es que digamos, la oferta privada en Costa Rica no ha querido ensuciarse las manos, y más bien está viendo los toros desde la barrera, viendo cómo la seguridad social hace todo el gasto, cómo la acumulación de enojo, de malestar ciudadano, luego va a ser también con la caja, no solo los aplausos, sino también los malestares, y cómo puede ahí abrirse una oportunidad para avanzar finalmente a la terciarización de los servicios, a una prestación privada, a un uso. O sea, me parece como tan predecible,
Pero bueno, esa es una opinión, no hay investigación sobre eso y no digo, sería interesante tomar los indicios de esto que estos 8 meses de pandemia nos ofrecen, ¿no? Digo como una posible entrada sociopolítica a este tema. Y para decir que en un país donde la oferta privada ha aumentado el gasto privado en 600 y resto por ciento en muy pocos años, no es que no tenemos un montón de infraestructura que se podría estar movilizando para atender muchos de estos problemas. Y de hecho, la gente que lo puede pagar no está esperando, lo está pagando. Con lo cual, la situación actual no solo reproduce, sino que amplía las brechas de atención de la salud. ¿Sí o no? Sí, es una lógica muy perversa, profe, eso que usted está planteando. Es tremendo. Vean los toros desde la barrera para luego, pues, ¿verdad? Es duro. Es tremendo, y además, porque imaginemos que ahora vamos a ver, creo que un grupo trabajó el tema de los ingresos, pero se da por doble vía, porque por un lado estamos ahogando a la caja en materia de ingresos, por otro lado le estamos pidiendo que haga todo lo que hay que hacer en materia de COVID, y por otro lado, nadie que no sea el Estado se ensucia las manos con todo lo demás que hay que hacer. Esa es la tormenta perfecta, es como una tormenta perfecta a enfrentar, como decía un colega ayer para otro tema, con un paraguas raído. Es como salir a enfrentar un huracán con un paraguas raído. Así estamos en materia de, frente al riesgo de tirar al niño con el agua sucia, de salir de esta pandemia sin seguridad social. No que los problemas de la seguridad social empiezan con la pandemia, claro que venimos acarreando problemas estructurales, algunos de esos los hemos conversado, pero una cosa es tener problemas estructurales y otra cosa es pasearse en la intervención estatal en un tema tan delicado en donde el mundo nos muestra que el mercado no funciona, ¿verdad? O sea, tanto en educación como en salud, el mundo nos muestra que el mercado funciona bajo una lógica de ganancia que no produce lo que la gente necesita, sino lo que da ganancia. Entonces, debe operar en los márgenes de lo que es la garantía de lo que los países necesitan para la producción, para los derechos humanos, etc. Entonces, bueno, no, sería muy triste que un país que ha tenido esa posibilidad, pues deje de tenerla, a cuenta de que se aproveche el río revuelto para ganancia solo de unos pocos pescadores, no de pescadores, sino de unos pocos pescadores, ¿no? Bueno, sigamos, porque claro, eso es para otros, da para todo un seminario, me parece, solo este tema, ¿no? Vamos a ver, nos faltan 2 grupos, rápidamente, grupo 5, también estaba trabajando lo de la caja. Ah, no, ya lo vimos, es lo de las vacunas, ¿no? ¿Quién me falta? No, sí, nosotros, grupo 5. Somos Ah, sí, nosotros, sí. ok, es que también es vacunas, ok. En el del caso de nosotros sería ingresos y egresos de Pará, la caja. es que soy yo la que estoy lentísima y no me he movido aquí. Perdón, acá. Ok. Veamos. Nuestro problema en síntesis podría caracterizarse el tema de la relación de los ingresos y egresos que ha tenido la institución durante la pandemia, los efectos que podría tener en materia de política social y salud. ¿Cómo podríamos explicar dicho problema? Es obvio que la pandemia ha afectado diversos ámbitos de la sociedad. En este caso, ¿cómo podría afectar el tema de ingresos? Obviamente hemos visto un aumento en el tema del desempleo, que claramente va a afectar la base contributiva, o al menos las personas que contribuyen al tema de seguro social y pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, mientras el Estado ha hecho caso omiso en materia de atender la deuda que le debe a dicha institución, ya sea por parte del mismo Estado o por parte de las instituciones las cuales recibieron un préstamo de la misma. Entonces, ¿cómo podríamos definir esto? ¿Acción o inacción estatal? La inacción estatal sería cierta parte de este último punto que mencioné. No ha considerado exigir, por decirlo así, a los doctores. Es un tanto arriesgado en una pandemia, en una crisis económica global, pero en cierta parte no ha considerado atender esta situación de la deuda. ¿Cuáles son los caminos que ha tomado en este caso en materia de políticas o alternativas? La primera, al menos para marzo, se había contemplado reducir la base contributiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, al menos para la parte de pensiones y seguros, en un 75%. Entonces las personas podrían contribuir con 68,000, 70,000 colones en comparación a antes, que eran casi 300,000 colones. Sin embargo, sería contraproducente por el hecho de que ya que tenemos más desempleo, sería como una relación bastante imparcial, por lo tanto los ingresos no serían significativos. Y la otra medida que tomó sería mediante el préstamo internacional. Román Macaya consideró al menos la institución, para hacer frente a la pandemia, tiene acceso a 3 fondos. Los fondos originales de la caja, que serían los del IBM y los de Seguro Social, y por otra parte sería el fondo de contingencia que se formó en el 2016. Sin embargo, para hacer una relación o establecer como un nivel
entre los gastos que se están haciendo en época de pandemia, al menos Román Macaya consideró que, por ejemplo, para el préstamo que se hizo del BID, invertir 60 millones para la atención de la pandemia. Sin embargo, aquí vemos otro caso. Estamos viendo el segundo punto. Se está haciendo una priorización y una universalización en materia de atención a la pandemia, aunque la universalización es relativa. Sin embargo, al menos es un ingreso significativo, estos 60 millones de colones, pero que al final van a ser destinados para la pandemia. Por lo tanto, la situación financiera de la caja no se vería estabilizada. Ok, a mí me parece que está muy bien, solo que si este es el problema, yo no les consultaría a ustedes, les consultaría a gente experto en las finanzas de la caja, porque todo es un tema como muy técnico de las finanzas, de ingreso, gasto, que entra y que sale, ¿no? Entonces, la provocación es a ir más allá en las variables. Nos hemos pasado 16 semanas viendo un montón de variables que tienen que ver con relaciones de poder, con economía política de los grupos que inciden en la toma de decisiones, con decisiones distributivas, con conflictos distributivos, ¿no? Entonces, bueno, no digo que lo hagamos ahora, pero digo que ahí tienen ustedes una mesa servida de un montón de elementos que les permitirían pasar de esto, que es lo que podría publicar el periódico, digamos, ¿no? Es como lo que se plantea como un tema objetivo. Bueno, hay muchas necesidades, pocos ingresos, hay que priorizar, bueno, todo mal, pero ni modo, ¿verdad? Pero bueno, eso, digamos, tiene por detrás un montón de decisiones en materia de espacio fiscal. El espacio fiscal para politólogos y politólogas nunca puede ser algo dado, es algo construido. ¿Mm? El hecho de que, por ejemplo, el país tenga la posibilidad de obtener el 2.5% del Producto Interno Bruto con un 1% por una única vez a el patrimonio de las grandes empresas y las personas más ricas de este país, según Hacienda, equivale al 2.5%, y no lo haga, pues eso hay que explicar, digamos, eso me ayuda a entender la construcción sociopolítica del espacio fiscal, ¿no? No es como que el espacio fiscal es algo, ¿no? Entonces, ese son el tipo de variables, independientemente de la postura ideológica que ustedes tengan, es el tipo de variables que les da a ustedes un valor agregado, el papel de las ideas, los encuadres, los conflictos, los partidos políticos, qué tipo de partidos políticos, quiénes están decidiendo sobre esto, quiénes no están pudiendo decidir. Cuando se toma esta decisión, quienes pierden tienen capacidad de estas personas usuarias que están en la fila o que se ven afectadas por la falta de ingresos, ¿están organizadas? ¿No están organizadas? ¿Tienen voz? ¿No tienen voz? ¿Quiénes tienen la voz? Todo eso es lo que les da a ustedes la posibilidad de agarrar, digamos, la sartén por el mango en materia de decir cosas que desde otras disciplinas no se ven. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es la invitación. No sé si me falta, digo, no, es que todo lo que han hecho está buenísimo, ¿no? Quiero insistir eso, ese no es el punto es cómo puedo ir más allá para tener más músculo y más valor agregado disciplinario, ¿sí? ¿O no? Bueno, espero que les esté De hecho, sí, profesor, muy buenas las observaciones que nos hace. De Bueno, hecho, para eso, bueno, qué dicha, pero para eso, o sea, siempre digo, ¿no? Hacemos los ejercicios así para ver estas cosas, ¿no? Porque si yo se los cuento, no lo van a ver, pero si ustedes lo hacen, luego podemos sobre esa base dar un paso más. ¿Mm? De hecho, tuvimos que crear un límite, al menos en la delimitación del problema, porque al menos esto ya abarca mucho espacio. Y por un momento lo íbamos a relacionar como con efectos directos que ha tenido este tema de la priorización a la atención del COVID-19, pero ya sería como desviarnos como el problema que estábamos planteando. Como por ejemplo una situación que se ha dado es el tema de la atención a pacientes con enfermedades no transmisibles y demás, que se ha visto dificultado por el tema de que todo se ha desviado a la atención del COVID-19, pero ya eso ya sería otro asunto. Claro, está bien, perfecto. Bueno, creo que solo nos falta el grupo 4, ¿verdad? ¿No fue que ese ya presentó, profe? Sí, nosotras presentamos de primera. Ah, bueno, con razón, es que yo decía, ¿qué me pasa aquí? Este grupo 4 estaba repetido. Perfecto, Sí. listo. No falta nadie entonces, ¿verdad? ¿Estamos? Vean, Parece. lo que yo les quiero compartir, pero que tengo que parar de compartir y volver a compartir porque lo hice distinto antes. Déjenme mostrarles aquí un segundito. Bueno, digamos que lo hago aquí.
¿Ustedes ven aquí una PowerPoint? Sí. Ok, lo que les quiero señalar, esto que les voy a decir para cerrar la conversación de hoy es muy macro, pero algo de eso les puede ayudar, les puede ayudar a incorporar más lógica de economía política en la construcción del problema y en luego ver las variables. Lo que estábamos tratando de ver con Diego Sánchez Sancochea es que, digamos, partimos de que la región tenía mucha necesidad de redistribución antes de la pandemia, como 3.6% del Producto Interno Bruto en promedio antes de la pandemia. Entonces, imagínense lo que pueden ser nuestras necesidades de inversión social hoy, son gigantes. Entonces, tenemos un círculo vicioso porque necesitamos mucha redistribución, pero no tenemos capacidad de movilizar recursos domésticos. ¿Por qué? Porque hay una hegemonía de la idea de no más impuestos, de la idea de que el problema está en el Estado y no en las necesidades sociales causadas por la pandemia. Es decir, hay una tensión muy fuerte entre una definición de la crisis como fiscal, con implicaciones sociales, versus la crisis como social, con implicaciones fiscales. Son dos mundos, uno es el mundo de la austeridad y otro es el mundo de ver cómo construimos el espacio fiscal para tener esos recursos. Y aquí hay muchos factores para explicar esa dificultad de movilización doméstica. Digo doméstica versus ayuda internacional, que puede ir a África en este momento, posiblemente a países con ingresos bajos, pero que no va a ir a países con ingresos medios. Entonces, ahí hay muchos factores explicativos, pero uno en el que hay acuerdos en el poder tan fuerte que el 1%, la élite económica, las preferencias que tiene esa élite económica, el efecto de esas preferencias en las decisiones de política pública. O sea, estamos frente a unas personas que tienen realmente un acceso desproporcionado a la formulación de política pública y que tienen poder de veto y tienen poder de formulación y de quedar fuera de ajustarse el cinturón. Y eso explica en buena medida por qué en toda la región, incluyendo países que habían sido el vestidito de dominguear de América Latina, como Costa Rica, tiene más de 20 años de no poder hacer una reforma fiscal progresiva. Igual países con perfiles similares como El Salvador y Guatemala, El Salvador tiene como 7 puntos porcentuales más de carga fiscal, que solo se explica por economía política, que no se explica por las características de la economía per se. Entonces tenemos un círculo vicioso, porque necesitamos más recursos, pero tenemos o sea, las mismas razones que explican los recursos que ocupamos son las que nos dificultan tenerlos. Entonces el problema no es técnico, y bueno, además economistas acuerdan cuando miran el problema desde fuera de la región, que en términos de cargas fiscales tenemos bastante margen, o sea, realmente tenemos cargas fiscales bajas en la región, algunos países son el colmo, como Guatemala, pero a excepción de Brasil, el resto de los países tienen mucho margen. Sin embargo, en la construcción discursiva de los actores no hay margen. Y cuando lo hay, es para impuestos indirectos regresivos que afectan muy desproporcionadamente a sectores de menores ingresos, y no el patrimonio, el capital, la riqueza y tal. Toda esta conversación había sido muy vinculada a las reformas fiscales, pero muy poco vinculada a la economía política de los servicios sociales, y crecientemente tenemos que vincularlas para poder entender lo que está pasando. Entonces, nada más lo que les quiero dejar planteado es que si nos vamos, que digamos una posibilidad para contrapesar esa debilidad del Estado frente a las élites económicas y frente a sus preferencias, es construir pactos sociales, acuerdos multisectoriales, como el que se ha venido ensayando en Costa Rica en estos días, con muchas dificultades y tal, o como el que se demanda que se ensaye en Guatemala, etc. Es decir, que frente a la debilidad que el Estado tiene respecto a las preferencias de élites económicas con ciertas características, negociaciones donde otros sectores de la sociedad ejercen un contrapeso pueden ayudar. Y ese contrapeso puede venir no solo digamos, de los trabajadores organizados, sino de la población indígena, feministas, ambientalistas, es decir, de una diversidad de expresiones de la sociedad que tienen un montón de demandas, todas las cuales tienen un elemento redistributivo. Entonces, hay unos factores catalizadores, en este caso el shock es la pandemia, en otros casos ha sido, no sé, un huracán, o puede ser una guerra, pero una vez que tenemos el shock, que el resultado sea más redistributivo o más concentrador,
va a depender de unos factores facilitadores. Y esos factores facilitadores son muchos, pero de lo que investigamos Diego y yo de manera muy exploratoria a partir de de 6 experiencias, 8 experiencias de construcción de acuerdos en América Latina durante, digamos, no sé, el siglo XX, tomamos unos antes de la presión globalizadora y otros después, encontramos que hay mayor posibilidad de acuerdos redistributivos, de acuerdos favorables a la redistribución, cuando hay gobiernos débiles que saben que necesitan ayuda de fuera del gobierno y de fuera del sistema político para poder avanzar. Gobiernos débiles en ese sentido, débiles para redistribuir y que quieren redistribuir o que no ven más remedio que buscar hacerlo. No siempre que quieren por motus propios, puede ser que sí, puede ser que se vean en la necesidad de tener que hacerlo, por crisis de popularidad, por un montón de factores. 2, que las preferencias de la élite económica estén fragmentadas, es decir, que haya unos que ganen un montón financiando a la caja y otros que ganen un montón no financiándola, pero que no estén unificados en torno a no financiar a la caja. Unos que ganen un montón con que la educación pública le vaya re mal, y otros, pero que algunos ganen con que la educación pública le vaya bien. A eso me refiero con fragmentación de la élite. Sin la élite del lado de la redistribución es muy difícil avanzar, y eso es lo que le está pasando a muchos de los bienes públicos de nuestra región, que es que se enfrenta a élites cohesionadas o no suficientemente fragmentadas para financiar y para apoyar la calidad, etcétera, de los servicios públicos. Y en tercer lugar, mucha acción colectiva, es decir, nos gusten o no nos gusten los bloqueos, sin un par de semanas de bloqueo en la calle no habría habido diálogo multisectorial, sea que salga de eso. En Guatemala, en este momento, esta marcha pacífica del sábado pasado, dejando a un lado su expresión violenta, que además no está muy clara quién la generó, ¿verdad? Puede ser gato casero, porque casualmente se quema el Congreso y sale la policía a reprimir un montón a gente que estaba manifestando pacíficamente, pero en todo caso, esa cantidad de gente manifestando en una plaza por el presupuesto, que normalmente es un asunto súper técnico, el presupuesto del 2021, podría abrir una posibilidad de negociación redistributiva si la élite estuviera fragmentada y el gobierno buscara esos apoyos. En el caso de Guatemala, en los últimos años, las preferencias de la élite económica han sido muy homogéneas, muy unificadas, todos los estudios sobre élites lo ponen como ejemplo de eso. Entonces el pronóstico es reservado. Pero ven que, claro, esto es muy macro, y lo hicimos a partir de procesos macropolíticos de reforma de pensiones, de reformas de salud, de reformas constitucionales, de comisiones presidenciales, siempre en materia redistributiva, pero transformaciones macronacionales, digamos. Pero esta misma lógica se puede llevar a niveles más aplicados, ¿no? De comunitarios, de cantones, no tiene que ser solo el Estado Nacional como unidad de análisis. Y entonces ahí se les abren muchas posibilidades para usar mucho del material que hemos estado discutiendo. En otros factores aparece, por ejemplo, el tema de las ideas, de cómo quedan cuadradas las ideas. En el norte global, muchas de las ideas para salir de la crisis son contracíclicas, son de expansión del Estado. En cambio, en el sur global son ideas de austeridad más neoclásicas, más tradicionales, si quieren, ¿no? Entonces, bueno, hay otro montón de factores que podríamos agregar, pero estos son unos que seguro están incidiendo. Quería, pues, entonces comentárselos como ejemplo de cómo ir llevando este primer acercamiento que ustedes tuvieron a los problemas de investigación al charco en el que ustedes pueden tener más que aportar. Muchas gracias, profe. Está súper. Me imagino que esto va a salir como un paper o algo así. Sí, el paper ya va a salir. El paper es largo porque tenemos mucho análisis de los casos, que fueron 1 en Colombia, Guatemala, 2 para Costa Rica, 2 para Chile, en torno justamente a la reforma educativa 1 y pensiones otra, y tomamos además como contrapunto Suecia. Ustedes imagínense que en Suecia, en los años 20, antes de las reformas políticas, solo el 20% de los hombres votaba, o sea, no solo era un sistema excluyente en términos de género, que la mayoría lo eran en esa época, sino que también era censitario, no se votaba por debajo de ciertos ingresos, y a la vuelta, a raíz del shock, incidió mucho la crisis del 29 en abrir un espacio de negociación
que creó la Suecia que todas las personas tenemos en el imaginario, ¿no? Del paraíso socialdemócrata. Pero eso fue construido en un par de décadas a partir de muchísimos pulsos distributivos. Entonces lo incluimos porque cuando se piensa en pactos redistributivos siempre se tiene esa imagen atrás, y es muy bueno como ponerlo sobre la mesa para que en lugar de tener esa imagen atrás la tengamos explicitada y demitificada. Entonces, bueno, ese documento debería estar listo y tiene esa cosa de que es un poco largo en la parte de los casos, pero la parte del modelo analítico y tal es mucho más estilizado y más sintético. Bueno, veo que hemos perdido un poco de quórum hoy. Voy a dejar de grabar, porque ya estamos sobre la hora. Voy a dejar de grabar, a cerrar aquí.